Bendiciones, amado pueblo del Señor Jesucristo y de nuestro amado Padre Yahweh o Jehová de los ejércitos. En este día, hoy, lunes 22 de febrero del 2021, quien les habla su amigo y hermano, el profeta y pastor Carlos Morán de Venezuela, por misericordia de Dios que vengo a dar un corto mensaje que Dios ha ministrado a mi vida para Argentina. Alabado sea el nombre de Jesús. Desde el año pasado, en el mes de octubre, empecé a hacer oraciones guiados por el Señor Jesucristo por los países, llamando a la oración por los países, porque el Señor quiere que a través de la oración y de la intercesión derribemos los planes de Satanás y oremos para que se establezca su reino y preparar las naciones para un gran avivamiento que viene de parte de Dios hacia las naciones. Y el año pasado el Señor me estuvo hablando para Argentina algunas cosas muy puntuales y las hablé en esos videos, lo que el Señor me mostraba. Habrá algunas cosas más que están en los videos de la vigilia de oración por Argentina y en otros momentos que el Señor me ha tomado y me ha hablado de Argentina. Pero en estos días, el Señor, el día sábado, en la vigilia del día sábado, alabado sea el nombre de Jesús, sábado 20, el Espíritu Santo me dijo, llama a la iglesia me dijo, llamo a la iglesia de Argentina al arrepentimiento. Me dijo, yo llamo a la iglesia de Argentina al arrepentimiento. Y no solo a la iglesia, sino a la nación de Argentina. Pero sabemos que el principal llamado del Señor es a su iglesia. La Biblia dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos su oración, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces, Dios está llamando a la iglesia de Argentina al arrepentimiento. Yo el año pasado, cuando empecé a orar, esta mañana el Señor me ministraba, me decía que le hablara, que llamara de parte de él a la iglesia de Argentina al arrepentimiento. Y el año pasado, cuando empecé a orar, el Señor me decía y me mostraba en una de las cosas que recuerdo, porque no las pude buscar todas, voy a decir algunas otras aparte de esto, lo que estoy diciendo, que Dios nos llama al arrepentimiento, Dios nos llama a apartarnos de los malos caminos, de convertirnos a Él de corazón, de consagrarnos a Él, de santificarnos, de limpiarnos. La iglesia de Argentina debe consagrarse y volverse el primer amor. El Señor me decía que le dijera a la iglesia de Argentina que debe volver al primer amor. Y ahorita voy a leer una cita bíblica de Apocalipsis 2. Pero el año pasado, cuando empecé a orar por Argentina, una de las cosas que el Señor me decía era que la iglesia de Argentina tenía que levantarse en clamor y en intercesión. Porque me mostró una nube negra, una nube de demonios que venía en contra de Argentina. Y el Señor me decía que le dijera a la iglesia de Argentina que tenía que levantarse en oración e intercesión. Porque si la iglesia no se levantaba, si la iglesia no despertaba, la iglesia de Argentina, tinieblas iban a llenar a este país de Argentina y Dios traería juicio sobre esta nación en aquel momento. Eso fue como en octubre o noviembre. Alabado sea el nombre de Jesús. Después de esto, en una de las otras cosas que recuerdo, la noche del 31 para el primero, fue la primero de enero de este 2021, vino la voz del Espíritu Santo a mi vida y me dijo, ay Argentina, ay Argentina. O sea, el Señor me ministró que venía un ay para Argentina en ese momento. Después de eso, sabemos que en esos meses aprobaron la ley alabado sea el nombre de Jesús, creo que fue el aborto que aprobaron en Argentina. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el Señor me dijo, ay Argentina. Lo otro que me dijo en esos días fue, Argentina me dejaste. Argentina me dejaste, me diste la espalda, dice Dios. Y el Señor cuando me ministró, ay Argentina, el 1 de enero de este 2021, el Señor me ministraba que venía un ay, que venía un dolor, que venía
juicio sobre este país. Días después sucedió un temblor de alta magnitud, creo que fue entre 6 y 7, sobre Argentina. Hermanos me compartieron, hermano, que usted dijo que venía juicio sobre Argentina. Ahora, también el Señor me ministró sobre Argentina, que a Argentina viene un proceso similar al que está viviendo Venezuela. Me ministró el Espíritu Santo que venía un proceso similar. Me habló en una revelación donde me tomó y me dijo que venía la caída de la economía, el colapso de la economía de Argentina, que iba a vivir un proceso similar de Venezuela, de hambre, alabado sea el nombre de Jesús, de hambre, de muchas cosas. Pues el Señor me ha hablado, inclusive esta mañana estaba hablando con el Señor y cuando me estaba ministrando en sueños y en vivo, estaba despierto, perdón, me estaba ministrando de Argentina. También trajo a mi mente la palabra conmoción social. Dios me ha hablado para Venezuela de un estallido social. Y en ese momento que estaba pensando en Argentina, me habló y me dijo conmoción social. Cuando me habló de que le hablara a la iglesia de Argentina. Y otra de las cosas que he sentido de parte del Señor, que viene, ese sismo que hubo, solo fue una alerta de Dios para decirle al pueblo de Argentina que Dios está presente y que a él le ha desagradado la decisión que tomaron con respecto al aborto y que Dios trae juicio sobre este país. Y alabado sea el nombre de Jesús, y Dios puso en mi corazón que viene un gran terremoto de alta magnitud sobre Argentina. Dios me ha hablado sobre Venezuela, de hambruna, de problemas con la luz, del agua, con falta de los servicios. Me ha hablado de hambruna, de estallido social, de una guerra civil. Me ha hablado muchas cosas en el tiempo, de inundaciones por lluvia, de huracanes, persecución a la iglesia. Y el Señor me habló que este proceso que vivía Venezuela lo iban a vivir otros países. Después de Venezuela lo iban a vivir otros países. Y me ha hablado que lo va a vivir Argentina, me ha hablado que lo va a vivir, alabado sea el nombre de Jesús, que lo va a vivir Brasil, me ha hablado que lo va a vivir Estados Unidos, alabado sea el nombre de Jesús, y así otros países. Pero lo otro que quiero leer, voy a leer alabado sea el nombre de Jesús para que no se me olvide, y ahorita termino leyendo la palabra. Otras palabras que el Señor me habló sobre Argentina, de Argentina. Y me decía el Espíritu Santo de Dios, alabado sea el nombre de Jesús, me decía, ay Argentina, me decía el Espíritu Santo, el Señor hablando a través de mi boca, decía, ay Argentina, ay Mar del Plata, me dijo, ay Mar del Plata, dice el Señor, ay Mar del Plata, dice el Señor, Argentina, llorarás por haberme dejado, dice el Señor. Hambre y luto viene sobre Argentina. Mar del Plata, dice el Señor, traigo juicio sobre Argentina. Y me decía, Mar del Plata, viene juicio sobre Mar del Plata. Viene juicio sobre Argentina. Y repito, el Señor me ministró que van a vivir un proceso similar al de Venezuela. Repito, Dios quiere arrepentimiento de la iglesia, a volverse a Dios, a volverse a Dios. Y leía un poquito acerca de Mar del Plata, porque yo no conozco Argentina. Mar del Plata es una ciudad ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, sobre la costa del mar argentino. Imagínense, están en la costa. El Señor me ha hablado de tsunami sobre Venezuela. Me ha hablado de un gran terremoto, un maremoto, tsunami. Y esta ciudad, Mar del Plata, una ciudad al sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, sobre la costa del mar argentino. Y lo otro que también vi por aquí ahorita rápidamente, alabado sea el nombre de Jesús, Mar del Plata, como principal puerto pesquero del país, el principal puerto pesquero, imagínense. Mar del Plata desembarca toneladas anuales
No dice más nada porque es es la principal, no he podido abrir lo demás. La ubicación dice que Mar del Plata está ubicado a 404 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, sobre el océano Atlántico. Entonces, Dios, hermano, yo hablo lo que Dios me dice. Debemos arrepentirnos. Argentina debe arrepentirse. Argentina debe volver a Dios. Les animo a la iglesia de Argentina a entrar en un tiempo de ayuno y oración de 21 días, de 40 días, un ayuno de arrepentimiento. Recuerden cuando Dios envió a Jonás a Nínive y llamó a los ninivitas al arrepentimiento porque Dios iba a destruir a Nínive. No digo en este caso que Dios va a destruir a Argentina, no, pero sí Dios va a traer juicio sobre Argentina. Y ustedes lo saben por haber aprobado esa ley que aprobaron los gobernantes. Entonces, alabado sea el nombre de Jesús. Dios llama a este país al arrepentimiento. Y para terminar, alabado sea el nombre de Jesús, voy a leer la palabra que el Señor me dio para que le diera a la iglesia de Argentina. Apocalipsis capítulo 2. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Gloria a Dios por todas esas bendiciones. Pero esta palabra fue la que el Señor me ministraba. Así para la iglesia de Argentina. Esta mañana me decía esto: pero tengo contra ti, iglesia de Argentina y Argentina, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, de su lugar, si no te hubieres arrepentido. O sea que la iglesia de Argentina descuidó su primer amor. Descuidó la oración constante, descuidó la predicación, descuidó el buscar al Señor en ayuno, en oración, en arrepentimiento. Y no sé qué más ha dejado la iglesia de Argentina. A lo mejor las iglesias están divididas, no lo sé porque el Señor no me ha dicho más nada. Pero Dios llama a la unidad, Dios llama al arrepentimiento, Dios llama a Argentina y a la iglesia primeramente al arrepentimiento, a la humillación, a volverse a Dios en arrepentimiento, en clamor e intercesión, a quebrantar los yugos de las tinieblas. Y sigue diciendo: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, alabado sea el nombre de Jesús. Usted dirá: ¿quién es este hermano? Yo, por la misericordia de Dios, desde el año 2015 fui llamado de parte de Dios a anunciar y a llamar al arrepentimiento a la iglesia de Venezuela y a la nación venezolana por lo que venía. Y Dios me empezó a hablar y mostrar lo que venía sobre Venezuela. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hoy les estoy hablando a la iglesia argentina de parte de Dios. Vuélvanse a Dios, conviértanse a Cristo, entréguenle su vida a Cristo, caminen en santidad, busquen el arrepentimiento. En aquella oportunidad Dios me dijo que llevara este mensaje sobre Venezuela, y si la iglesia de Venezuela se humillaba, se arrepentía, Él le iba a bajar la magnitud de lo que venía. Si no, iba, alabado sea el nombre de Jesús, a pasar todo lo que Dios me había dicho. Entonces, alabado sea el nombre de Jesús. Hay muchas cosas que han sucedido, otras que están por suceder. Dios me ha hablado de un estallido social, me ha hablado también de un golpe de Estado, me ha hablado para Venezuela de una intervención militar extranjera, una coalición de naciones que viene. Me ha hablado de la muerte de Nicolás Maduro, del ascenso al poder de un tercer rey del oficialismo, que en este caso, por lo que Dios me dio, es Diosdado Cabello. Entonces, alabado sea el nombre de Jesús. Dios me ministró que si había arrepentimiento, Él le va a bajar la magnitud de lo que venía. Iglesia de Argentina, Dios te dice: humíllate, humíllate,
Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios y Él les exaltará cuando fuere tiempo. Humillémonos. Humíllate, iglesia argentina, humíllate, argentino, en arrepentimiento delante de Dios, para que lo que ha de venir sobre tu país sea bajado a la magnitud y sea menor el daño de lo que va a suceder en Argentina. Si no hay arrepentimiento, hermano, lo que viene sobre Argentina es bastante grave y fuerte. Entonces, oremos y yo cumplo con el Señor en darle estas palabras. Arrepiéntate, iglesia de Argentina, y vuélvete a tu primer amor. Cualquier cosa me puedes escribir al +57 322 5363 112 +57 322 5363 112. No tengo nada en contra de Argentina, solo le estoy diciendo lo que Dios me mandó a decirle, por amor, porque Dios nos ama y porque nos ama nos corrige. Como el Padre corrige a sus hijos, así Dios quiere corregir a este país y que se vuelva a Él, porque a lo mejor es muy probable lo que entiendo lo que Dios me está diciendo. Y me dijo que esta nación, eso me lo dijo claro, que esta nación ha dejado a Dios. Argentina ha dejado a Dios. Entonces, oremos, seguiré orando porque tengo tiempo orando por Argentina. He estado orando por Argentina constantemente. Siempre me piden oración, siempre hay alguien por allí de Argentina que está conectado en las transmisiones que yo hago, las vigilias que hago los jueves de 8 a 12 y los sábados de 9 de la noche a 1, 2 de la mañana. Entonces cualquier cosa me escriben y comparten este video. Cualquier cosa se suscriben al canal, le dan las campanitas y después pulsan las notificaciones para que cuando yo suba otro video para cualquier otro país o un devocional o una enseñanza bíblica les llegue, o de las vigilias o lo que yo comparta. Bueno, no queda nada que decir. Que Dios bendiga a Argentina y que Argentina se pueda volver a Dios en arrepentimiento. Se les ama y les bendice su amigo y hermano, el profeta y pastor por la misericordia de Dios, Carlos Morán de Venezuela. Bendiciones, paz de Cristo sobre sus corazones.